Deben tener un negocio matando con quimioterapia a los enfermos. Mi esposo tuvo un año con cáncer. Después del diagnóstico se tardaron mucho en ponerle el tratamiento con quimio, mejor dicho, en ponerle lo que lo iba a matar, que estuvo casi un año sin que le dieran el quimio. Cuando se lo pusieron las dos primeras, lo mandaron a la cama. Él trabajaba, casi no sentía dolor, solo sentía una molestia leve, pero sí sabíamos el diagnóstico. Pero él trabajaba, dormía, comía bastante bien. Empezaron a ponerle la quimio y falleció enseguida. Lo que pasó con tu marido no se entiende desde la idea de que faltó cambiar el tratamiento o la medicina todavía no encontró una droga alternativa, porque ahí seguimos cayendo y creyendo, digamos, que el problema es el tumor, es el cáncer, la enfermedad, y que hay que atacarlo, combatirlo, erradicarlo. Porque, a ver, biológicamente el cáncer no aparece de forma azarosa, no aparece porque sí o porque es un error del cuerpo, o es una maldición, o es un karma, o tuve mala suerte, o lo que sea. Es una adaptación frente a un conflicto biológico vivido de forma inesperada, en soledad, no lo digo, me lo guardo, me lo callo, en aislamiento, dramático, intenso, agudo, sin solución, ¿está? Y mientras ese conflicto se mantiene activo, el tejido responde creciendo, ulcerándose, necrosándose, paralizando una función, y según la función biológica, algunas células se multiplican, o sea, hay proliferación celular para aumentar la función o la producción de una sustancia y secretar más ácido, más bilis, más hormona T3, T4, para secretar más leche. Otros tejidos se ulceran para aumentar el diámetro de un determinado conducto, está, o para ulcerar, no sé, un tejido, la piel, una mucosa. Pero a ver, eso no es algo maligno, es algo que es ordenado por el propio cerebro frente a esa lectura, frente a esa percepción donde está interpretando que hay una necesidad biológica insatisfecha. Esto no es maligno, es biología pura. Y cuando a una persona se la asusta con el diagnóstico y se la pone en modo supervivencia y se le suma un tratamiento agresivo sin haber, digamos, comprendido qué conflicto biológico está viviendo, el cuerpo entra en un estado de supervivencia, empieza a perder energía, la persona ya no duerme, pierde energía vital, se le va el hambre, pierde la capacidad de adaptación, ¿está? Pero no es que no haya tratamientos nuevos, es que mientras, a ver, no se comprenda qué está haciendo tu cuerpo, tu biología, y para qué lo está haciendo, y se siga en el paradigma donde estoy luchando contra el proceso que tiene un sentido biológico, y a ver, cuando el conflicto se resuelve o se comprende profundamente, ese tejido que estaba creciendo va a dejar de crecer y entra en una fase de reparación. Y si hubo una úlcera, una necrosis, el cuerpo luego lo va a cicatrizar y lo va a reparar solo. Igual que cuando nos cortamos la piel o la epidermis, el cuerpo ya tiene su propia terapia y en un código biológico la información para tomar una decisión y reparar un tejido. No se necesita que lo ataquemos, necesita coherencia, acompañamiento, entendimiento. Y el cáncer, a ver, el cáncer no mata por sí mismo, ¿está? Mata el conflicto no resuelto, el miedo, el desgaste energético, el no dormir, el no comer, y la incomprensión de lo que está pasando. Entonces, cortémosla de hablar solo de curas, de drogas, de tratamientos y empecemos a hablar de biología, de sentido biológico adaptativo, de propósito biológico, de programas biológicos sensatos, con sentido, porque ahí cambia completamente la manera de transitar la enfermedad, de cómo vivirla y de hacerse responsable de cómo estamos viviendo y cómo estamos percibiendo la realidad. ¿Sí?
porque nuestro cuerpo es una máquina perfecta que está diseñada para mantenernos con vida y cubrir necesidades instantes a instantes. Y cuando esas necesidades no se pueden cubrir, mi biología interpreta esa información, la registra en el cerebro y el cerebro utiliza un órgano o un tejido para adaptarme a ese preciso instante. ¿Sí? Ahora bien, si yo no resuelvo el conflicto y estoy en una fase activa de un conflicto, por ejemplo, de bocado indigesto y la curvatura mayor del estómago empieza a multiplicar las células para secretar más ácido, o el colon empieza a secretar más moco porque necesito deshacerme de una guarrada, de una traición que viví, y yo no resuelvo el conflicto y me quedo enojado y estoy todos los días de mi vida pensando en esa traición y que me traicionaron y que presté dinero y no me lo devolvieron y pasó tal cosa, y estoy en esa, viviendo esa situación todos los días y no puedo resolverlo y estoy atrapado, ¿sí?, en ese evento. Ese tumor de origen endodérmico y controlado por el tronco cerebral, el cerebro va a ordenar que crezca, porque interpreta que hay una guarrada, una trastada que me la tengo que sacar de encima, me la tengo que despedir, ¿sí? Me tengo que deshacer de ese bocado. Y si yo no lo soluciono, ese tumor secretor en forma de coliflor que secreta moco en alguna de las partes del colon va a crecer, 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 crecer hasta el punto donde me voy a quedar sin energía o se va a generar una obstrucción mecánica, ¿sí? Pero no es que el tumor crece porque se le da la gana, porque el cuerpo se volvió loco, porque está cometiendo errores, porque es genético, por la mala alimentación. No, es ordenado por nuestro propio cerebro para satisfacer esa necesidad. Y ese tumor, mediante es que esté en la fase activa creciendo, va a consumir energía, por supuesto. Y una vez que yo solucione el conflicto y esa proliferación celular se frene, se paralice y entre en un proceso de caseificación y descomposición con micobacterias tuberculosas, si yo llego a esa fase de reparación prácticamente sin energía, mi cuerpo se va a quedar sin recursos para poder reparar ese tumor y descomponerlo. Y si me agoto y me quedo sin energía vital, me muero de caquexia. ¿Está? Pero no porque el tumor es malo o el cáncer vino a matarme o porque son células malignas, agresivas que me... No. Porque un tumor de colon son células epiteliales glandulares del colon. Un tumor en el páncreas son células de páncreas, en el hígado son de hígado, en la vejiga son de vejiga, en la próstata son de próstata, pero no son células malignas, sino simplemente que se multiplican rápido porque hay una necesidad biológica urgente, es una emergencia y por eso se multiplican rápida, pero no existen las células malignas. La biología no puede decir, no, voy a crear una célula maligna para joderte la vida o para tratar de matarte. No, todo lo contrario. Estamos entendiendo a la enfermedad absolutamente de una forma errónea, ¿sí?, e incoherente. Así que cuando cambiemos este sentido, este paradigma, esta forma de interpretar y de observar la enfermedad, recién ahí vamos a poder tomar conciencia de lo que está pasando y de cómo resolverlo. Y cuando estamos en coherencia con nuestra propia biología, con nuestra naturaleza, y con lo que está pasando, todo retoma su equilibrio, ¿sí?, natural, y volvemos a la homeostasis, a ese equilibrio y a una forma de vivir más coherente, ¿sí?, más coherente con los códigos biológicos y con la información que llevamos codificada a nivel biológico y a nivel natural, ¿sí?